Hola a todos, vamos a empezar un nuevo tema eh, que consiste en la división de la célula. Pero antes de explicar la división celular, que la veremos en el libro en el próximo tema, como iba diciendo, división celular, necesito explicaros lo que es el ciclo celular. Y eso en el libro, en la página 90, que es donde debería estar, no está bien explicado. Así que lo voy a explicar yo por apunte, ¿de acuerdo? Mira, el ciclo celular es el conjunto de acontecimientos que le ocurren a la célula desde que ella nace hasta que se divide. El conjunto de acontecimientos, el conjunto de cosas que le van a suceder. Entonces aquí he representado una célula que acaba de nacer, esta por ejemplo, acaba de dividirse en dos, toda célula procede de otra anterior, ¿vale? Pues la teoría celular, que eso ya lo sabemos, ¿vale? Pues se ha producido el nacimiento de la célula, esta en concreto, que tiene otra hermana, que esta tendrá otro ciclo celular, ¿vale? Pues esta lo que primero que tiene que hacer es crecer. Cuando una célula se divide, forma otras que son más pequeñas que ella, porque tiene que repartir el citoplasma, ¿de acuerdo? Pues cuando una célula nace, lo primero que tiene que hacer es crecer. Aquí se va a producir el crecimiento de la célula. Y después va a haber producciones celulares. La célula va a fabricar lo que tenga que fabricar durante su vida. Hemos visto que tiene muchos orgánulos como retículos, aparatos de Golgi, y la célula va a funcionar. Si es una célula de un pluricelular, de un organismo pluricelular como nosotros, pues dependiendo de dónde esté la célula, van a ser diferentes sus producciones. Si es una célula que está en el páncreas, va a producir insulina. Si es una célula que está en la boca de una glándula salival, pues va a producir saliva. ¿Vale? Diferentes producciones. Bien, a esta fase se le llama fase G1, ¿de acuerdo? Viene el inglés gap, porque en esta fase la célula estaba como quieta, no se veían grandes cambios en ella. Gap significa intervalo. Después veremos que está la fase S, la fase G2, otra especie de intervalo, como le llamaron los ingleses, y después la fase M. En la fase M es donde sí se van a ver cambios. Por eso estas fases, que la célula estaba más o menos quieta, le llamaron a esos periodos fase G1, fase G2, como intervalo. Bueno, continúo. En esta fase, al final de esta fase, si la célula se va a dividir, empezaría la fase S. Si no se va a dividir, si es una célula que permanece sin dividirse muchísimo tiempo, incluso puede que para siempre, como pueden ser las células musculares o como las células nerviosas, las neuronas, estas células, las células musculares estriadas y las neuronas, ya no se dividen. O sea que no pasan nunca a fase S, sino que se quedan en fase G1 para siempre. Y a esa fase G1 para siempre se le llama fase G sub 0. Es un caso especial. Supongamos que la célula se va a dividir. Se le da la orden de que se divida, porque el organismo tiene que crecer, porque tiene que reparar heridas por diferentes motivos. Comenzaría la fase S. Lo primero que tiene que hacer la célula es dividir su ADN. La célula va a duplicar su ADN, a fabricar una copia de su ADN. Y va a hacer eso, sintetizar ADN, fabricar ADN nuevo. Por eso se le ha llamado fase S. S proviene de síntesis de ADN, de sintetizar ADN. Bien, ahora después explicaremos eso. En esa fase se fabrica ADN y cuando se termina de fabricar ADN, la célula tiene una pequeña fase en la que se prepara para dividirse. ¿De acuerdo? La célula se prepara para su división, para dividirse. En esta fase va a incrementar un poquito su tamaño, va a duplicar su centrosoma o su centro organizador de microtúbulos, si es una célula vegetal. Y cuando termina la fase G2, la célula se divide. Este sería el momento de la división celular, ¿de acuerdo? Con diferentes fases dentro de ella. Profase, metafase, las tenéis escritas aquí, ¿de acuerdo? La profase, la metafase, la anafase y la telofase. Ya las veremos en el siguiente tema de división celular. Hablaremos de cada una de ellas. Pero así os paso sonando. Y después vendría ya la división del citoplasma. Una célula por un lado y otra por otro. ¿De acuerdo? Así que tenemos todo el ciclo celular. Estas tres fases, fase G1, fase S y fase G2, se les llama interfase. Y a esta fase de división se le llama fase M. ¿De acuerdo? Aquí he puesto un pequeño esquema. ¿Vale? La fase M sería esta de división. Y la interfase sería desde que la célula nace hasta que comience la fase M, hasta que comience la división. Interfase y fase M. ¿De acuerdo? En la fase M hay como dos grandes momentos, he dicho. La división del núcleo, ¿vale? Con estas cuatro subfases, estas, y la división del citoplasma, que voy a llamar citocinesis. Y aquí os he representado un poquito,
he hecho un esquema de lo que sería interfase, la fase G1, la fase S y la fase G2. Fase G1, fase S y fase G2. La fase M va a tener mitosis, va a haber dos tipos de fase M. Una en la que se produce la división del núcleo, que voy a llamar mitosis, y la división del citoplasma, citocinesis. Y esa división del núcleo tiene esas 4 subfases que hemos visto. ¿De acuerdo? Profase, metafase, anafase y telofase. Y luego hay una división especial, que también la veremos, pero ya así empieza a sonar, y si la aprendéis mejor, que se llama meiosis. Seguida de una citocinesis. La meiosis va a ser una división del núcleo, seguida de una citocinesis, división del citoplasma. Pero la meiosis es especial porque sucede dos veces esto de profase, metafase, anafase y telofase. Esas 4 fases van a suceder una vez acompañadas de una división del citoplasma y una segunda vez acompañada de una división del citoplasma. Así que como veis, la fase M, que parecía la fase más cortita, resulta que tiene bastante subfase a la vez y complicaciones, porque hay que dividir a la célula. Y en eso me voy a centrar ahora en hablaros de la fase M, de la fase S y un poquito de la fase M, porque tenéis que entender lo que es un cromosoma. Así que vamos con el siguiente esquema, que es este. Mirad. Cuando una célula se le da la orden de dividirse, normalmente, voy a ponerlo aquí, tiene sus segmentos de ADN, ¿vale? Aquí hay 2 segmentos de ADN lineal, con un extremo, otro extremo, y aquí hay otro segmento con un extremo y otro extremo. Este está por debajo de este. ¿De acuerdo? Se va a producir, si la célula se ordena a dividirse, como decía, se va a producir la duplicación del ADN. La célula recibe la orden de dividirse y duplica el ADN. ¿Veis lo que ha hecho? Cada trozo ha fabricado una copia. ¿De acuerdo? Cada trozo, y de los que he dibujado, ha fabricado una copia. Y mantiene las 2 copias unidas. ¿Por qué hay que mantenerlas unidas? Porque la información que hay aquí y aquí es distinta. Y yo debo procurar que este trozo vaya a una célula hija y este a la otra. Este vaya a una célula hija y este a la otra. Por eso solo los voy a separar justo cuando se produzca la división, para que no vayan 2 trozos a una y 2 trozos a otra y coincidan estos 2 trozos en una célula y estos 2 trozos en otra. Porque eso podría ser un desastre. Imaginad que este trozo, por ejemplo, este de aquí, estos dos, llevan información, como he puesto aquí, para cabeza y cuerpo. Y estos 2 trozos, llevan información para los brazos y las piernas. Si yo mando 2 por un sitio y 2 para otro, si estos 2 van a ir a una célula hija y estos 2 van a ir a otra célula hija, va a haber una célula hija que tenga información para cabeza y cuerpo, pero no tenga para extremidades. Y esta va a tener información para extremidades, pero no para cabeza y cuerpo. Por eso deben mantenerse unidas las 2 copias, hasta que se vayan a dividir. Pero hay un problema. El ADN es una molécula muy larga y muy delicada. Y además, aquí hay 2 trozos, pero en nuestras células, en las células de nuestro organismo hay 46 trozos, y todos mezclados, todos enrevesados. Si yo empiezo a tirar de este por un lado y este para otro, y de este por un lado y de este para otro, es posible que se creen nudos entre estos fragmentos de ADN y se pueda incluso romper. Así que lo que voy a hacer es transformar esto en un pequeño ovillo. Aquí. Este se ha transformado en este ovillo y este en este ovillo. Esto es un cromosoma. Es el ADN, todo este segmento de ADN que yo he dibujado, lo he pintado de rosa, ahora está súper enrollado. ¿De acuerdo? Es como si yo cojo un trocito de hilo y lo enrollo en torno a un palito pequeño. Pues esto es lo mismo. Todo este hilo, ¿de acuerdo? Se ha enrollado en torno a unos palitos pequeños. Esos palitos pequeños en realidad van a ser proteínas. Nuestras amigas las proteínas por todos sitios. Y se acaba de formar un cromosoma. ¿De acuerdo? Ahora esto es mucho más manejable, lo puedo mover por la célula, ¿de acuerdo? Aún hay núcleo, ahora después desaparecerá, pero esto lo puedo mover por la célula sin que se rompa. Mientras que cuando estaba en forma de hilo estirado, es posible que se crearan nudos y se rompiese. Vamos a ver qué ocurre ahora. Mira, estos 2 cromosomas, este cromosoma y este, recordamos que este procede de este fragmento, enfoco aquí, este procede de este y este de este, ¿de acuerdo? Se van a separar. Esta información de cabeza y pie y cuerpo va a ir por un lado y esta información de cabeza y cuerpo va a ir para otro. Porque lo que pretendo es que esto vaya a una célula hija y esto a otra, ¿veis? A una célula hija y a otra.
este para una célula hija y este para otra. Y recordamos que los dos llevan la misma información. Procedían de este. Y este a su vez de este que se ha hecho la copia. Vale, pues estos que llevan información para extremidades, voy a enfocar bien, este que lleva información para extremidades, también se va a dividir. Este va a ir para una célula hija y este trocito va a ir para otra célula hija. Y recuerdo que este y este son copias idénticas. ¿Qué voy a conseguir? Que la información para cabeza y cuerpo y para extremidades vaya a una célula hija y la información para cabeza y cuerpo y extremidades vaya a otra célula hija. Con lo cual estoy repartiendo la información de la célula original en dos células hijas. Y aquí tengo, una vez que han llegado aquí y aquí, se van a formar, este es uno, este es otro, se vuelven a rodear por el núcleo, ¿de acuerdo? Se vuelven a rodear con un núcleo y entonces se va a producir la división del citoplasma. Como he dicho antes, primero se dividía el núcleo y después se dividía el citoplasma. Una vez que he dividido el citoplasma, ya tengo dos células, esta y esta. Y fijaros, cada una de ellas lleva dos trocitos de ADN súper enrollados. Lo que hay que hacer ahora es desenrollarlos porque ya han cumplido su función. Ya han logrado que se mueva el ADN sin que se rompa, porque estaban súper enrollados en torno a proteínas, a esos, como hemos dicho, palitos. ¿Vale? Pues lo que hace es desenrollarse. Aquí voy a tener un fragmento de ADN y aquí voy a tener el otro. Y mirad, se parece a la célula original. La célula original es esta, con dos fragmentos de ADN. Y esta es una de sus células hijas, con dos fragmentos de ADN. Y aquí tiene la otra, con otros dos fragmentos de ADN. Este y este. Pues he conseguido el objetivo. He pasado de una célula con dos fragmentos de ADN, esta, a dos células, cada una con dos fragmentos de ADN. Cierto es que tienen un citoplasma más pequeño, pero ya crecerán esos orgánulos. Lo que es importante es que cada una tiene el mismo ADN, las dos tienen el mismo ADN y además el mismo ADN que la célula original. Y los cromosomas, la función que han tenido es que se puede repartir ese ADN sin que ese ADN se rompa. Porque cuando se está moviendo por aquí, por la célula, tiene que pasar entre retículos, aparatos de Golgi, vesículas, mitocondrias. Y si pasara en forma de ADN totalmente abierto, se rompería. Iría chocando con todos esos orgánulos y se rompería. Mientras que si se mueve en forma de pequeñas bolitas muy enrolladas, va a aguantar los impactos con esos orgánulos. ¿De acuerdo? Vale. Lo que tenemos que estudiar ahora es qué es esto, qué es un cromosoma. Vamos a ver la estructura de un cromosoma. Y para eso vamos a ver esto de aquí. ¿De acuerdo? Y ya cuando terminemos esto, terminamos esta parte del tema. Mirad, un cromosoma está formado por dos trozos de ADN súper enrollados. ¿Recordáis? Aquí, ¿vale? Que cada trozo de ADN se súper enrollaba y están unidos. ¿De acuerdo? Están como unidos. Hay algo que los une. Bien. Vamos a ver las partes que tiene un cromosoma. Cada uno de esos fragmentos de ADN súper enrollados se va a llamar cromátida. Cromátida 1 y cromátida 2. Esto es una cromátida y esto es otra cromátida, ¿vale? Y en este cromosoma esto es una cromátida y esto es otra cromátida. Bien, están unidas por un conjunto de proteínas que las anudan y se llaman cinetocoro. Cinetocoro, no sé si lo veis bien. Lo pongo aquí. Cinetocoro. ¿De acuerdo? Esta estructura que los une se llama cinetocoro. El cinetocoro también se llama... Perdón, me he equivocado, no me hagáis caso. Para no borrar todo el vídeo, cambio. Mira, esa estructura que las une, ¿vale? Se llama centrómero o constricción primaria. El cinetocoro es esto que sobresale. Me he equivocado, perdonadme. Que esto de grabar vídeo tiene eso. En clase te equivocas y corrige aquí, ya se queda grabado. Pero bueno, como seguís viendo el vídeo. Vale, pues el cinetocoro es esta estructura, aquí lo dibujo mejor, ¿vale? Mira, el centrómero es esto. Esto que une a los dos cromosomas le voy a llamar centrómero, ¿vale? Lo he puesto aquí, centrómero. Y estas dos estructuras que salen, y cada una está enganchada a una cromátida, se van a llamar cinetocoro. Aquí si lo pongo bien, cinetocoro aquí y cinetocoro aquí. En este caso se llaman cinetocoros.
y están destinadas a que se unan las fibras que van a tirar de esta cromática hacia un lado y de esta hacia otro, cuando llegue el momento de dividirla. Porque recordad que esto se dividía, se repartía, ¿vale? Bien, pues aclarado lo que es el centrómero o constricción primaria y lo que es el cinetocoro, sigo. A veces hay unos estrechamientos en las cromátidas y le llamo constricciones secundarias, ¿vale? Siempre, todo lo que haya en una cromátida tiene que estar en la otra, porque recordad que esto es ADN súper enrollado y es copia, uno y el otro son copias, ¿vale? Aquí no hay constricciones secundarias, pues iguales, ¿vale? Los extremos, estas estructuras de aquí, estos extremos, ¿vale? Esto y esto, se llaman telómeros. Y son estructuras de protección. En clase lo comentaremos, ¿de acuerdo? ¿Para qué vale un telómero? Y a ver quién se acuerda de preguntarme por qué los telómeros son muy importantes para tener una vida muy larga. ¿Qué pasa cuando los telómeros se acortan? Que la célula se muere antes, pero necesito explicarlo en clase. Así que a ver quién se acuerda de preguntarme la importancia de los telómeros y el envejecimiento celular. ¿Vale? Pues ya tenemos todas las partes, las dos cromátidas, la constricción primaria, que es este estrechamiento, esta especie de anillo que une las dos cromátidas, los cinetocoros, la constricción secundaria y los telómeros. Y falta una cosa, y es, estas son las estructuras que tiene cualquier cromosoma. Pero cuando yo le añado los tintes al cromosoma, para poder ver al microscopio, aparecen unas bandas, un bandeado, ¿de acuerdo? Unas bandas, ¿vale? Pues se le llaman bandas cromosómicas, y son colores que aparecen en los cromosomas. Mirad, la primera vez que se vio un cromosoma, no se vieron así. Estas imágenes que yo hago, estas dos imágenes son imágenes didácticas para explicar las formas. Pero cuando se vieron los cromosomas, se vieron así, como palitos. ¿Vale? Se vieron como palitos con bandas. Y cuando se vieron más de cerca, se vieron así, como palitos, con una división y con el bandeado. En realidad, fijaros, esto, vamos a centrarlo, esto sería una cromatida y esto sería otra. Una cromátida y otra con el centrómero que puede estar más alto, puede estar por la mitad, puede estar desplazado. Y como son estructuras muy flexibles porque se tienen que mover después la célula, a veces aparecen flexionados. Siempre con sus bandas y siempre con una pequeña constricción. Cuando estemos en clase, veremos imágenes, pero ahora os puedo poner una de... A ver si os las enseño con el móvil. Mirad. Estos serían imágenes de cromosomas, ¿de acuerdo? Si yo las amplío, ¿veis? Están flexionados. Si yo las amplío, estoy viendo las bandas que tienen. Esta zona me señala dónde estaría el centrómero, ¿vale? Esto, repito, que estas imágenes que yo os he hecho son imágenes didácticas. Luego, cuando se ven en realidad, pues hay que entender lo que estoy viendo. Si os dais cuenta, hay como una especie de línea, ¿vale? Que divide este cromosoma. Mirad, aquí se ve bien esa línea. Divide el cromosoma como en dos zonas. Esto es una cromátida y esto es otra. Siempre están muy pegadas. Esta zona de aquí serían los telómeros, ¿vale? Esta zona de aquí sería el centrómero. Y este cromosoma y este, ¿vale? Son iguales, lo que pasa es que este está flexionado, ¿vale? Otro, mira, aquí también se ve muy bien la línea que separa las dos cromátidas. Una cromátida aquí, otra aquí. Una cromátida aquí y otra aquí. Por eso cuando se vieron los cromosomas por primera vez, no se vieron las cromátidas, se vio esto y parecían dos brazos. Entonces se le sigue llamando a esta parte de aquí, a esta zona de aquí, brazo, y a esta también se le llama brazo. O si lo vemos aquí, mirad, esto sería un brazo y esto sería otro. Aunque en realidad no son estructuras que sean reales. La estructura real sería una cromátida y otra cromátida. Bien, ¿qué tipos de cromosomas hay? Pues existen 4 tipos de cromosomas según la posición del centrómero. Tipos de cromosomas según su centrómero. Mira, cuando el centrómero está justo en el centro, que la cromátida se divide en dos, o como decían antiguamente, este brazo es igual a este, el cromosoma se llama metacéntrico. Cuando el centrómero está desplazado del centro, no está justo en el centro, sino que está un poquito desplazado, el cromosoma se llama submetacéntrico. Cuando el centrómero está casi en el extremo, pero aún queda un trocito de cromátida a ambos lados, en ambos extremos, se llama acrocéntrico. Y cuando el centrómero está en el extremo, que no hay cromátida más allá de él, se llama telocéntrico. Una forma de definirlo es
Si el centrómero está en posición medial, es decir, en el centro, en mitad, en el medio, sería metacéntrico. Si el centrómero está submedial, con B, submedial, un poquito desplazado del centro, sería submetacéntrico. Cuando el centrómero está en posición subterminal, casi a término, casi al final, se llamaría acrocéntrico. Y cuando el centrómero está en posición terminal, se llamaría telocéntrico. Estos son los 4 tipos de cromosomas que tenéis que saber identificar, ¿vale? Y ya por último, termino, esto tenéis que tenerlo muy claro. ¿Qué es un cromosoma? Aquí os lo he escrito, ¿vale? Un cromosoma, ¿vale? Aquí está la pregunta. ¿Qué es un cromosoma? Un cromosoma es un segmento de ADN súper enrollado en torno a proteína. Está muy enrollado, el ADN está tremendamente enrollado en torno a proteína. ¿Cuándo se forma un cromosoma? Aquí, cuando la célula se va a dividir. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la función de un cromosoma? Que el ADN no se rompa, ni se formen nudos entre diferentes segmentos de ADN, mientras se reparte ese ADN entre las células hijas. Y por último, ¿cuándo desaparece un cromosoma? Pues cuando termina la división del núcleo de las células. Aquí tenéis las preguntas, ¿vale? Y las respuestas de qué es un cromosoma. De forma natural, las células no tienen cromosomas, excepto aquí. En toda la vida de la célula no aparecen cromosomas, excepto cuando se va a dividir. ¿Para qué? Para que no se forme nudo en el ADN. ¿Cuándo desaparecen los cromosomas? Cuando termina la división. Aquí, justamente aquí, termina la división celular y desaparece un cromosoma. Bueno, pues tomad vuestros apuntes, apuntad las dudas y o bien por Teams o bien en clase resolvemos dudas. Y en clase ya os enseñaré más imágenes de cromosomas. ¿De acuerdo? Hasta luego.